Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Eh, Estuve haciendo hace un par de días atrás una clase maestra, lo que llamamos una masterclass, en temas que tienen que ver con empleabilidad. Y estaba con una colega mía haciendo esto a aproximadamente unas 30, 35 personas más o menos que estaban online en ese momento. Y empecé a pensar bastantes cosas y quería compartir un poco esos pensamientos. Y tiene que ver con algo que mencioné en otras ocasiones, que es el hecho de que nosotros tenemos la capacidad o podemos definirnos literalmente como dioses o pequeños dioses, cada uno de nosotros, los que estamos presentes acá, ahora. ¿Y por qué dioses? Porque no en el sentido de ser dioses que sean venerables, ni aquellos que justifican la existencia de una religión. No, no se trata de eso, se trata simplemente del hecho de que el plan, o quizás es sensato pensar de que nuestro plan es y debe ser el ser creadores, ser personas creadoras, ser entidades que puedan crear cosas. Y aquí viene todo esto, viene del hecho de que muchas personas están conversando acerca de buscar empleo, de que exista una empresa que se interese por sus currículums, por su trayectoria, que los contrate, que les dé un sueldo, un cheque a cheque. Y una de las cosas que estaba explicando muchas veces es que el mercado laboral puede estar amplio o puede estar bastante escaso, como está ocurriendo actualmente, en que una tasa de desempleo está cercana nacionalmente al 10%, o ya está dentro de ese porcentual, dependiendo de lo que digan los políticos de turno. Pero lo importante no es eso, sino que hay muchos que deberíamos empezar a pensar más que el que nos contraten, es el hacernos contratables en base a crear oportunidades, crear los trabajos. Y acompáñenme en esto porque creo que es una cosa que uno hila bastante fino, es bastante delicado. Y tiene que ver con el hecho de que nosotros fuimos planificados como entes que no tuvieran ningún tipo de limitación. La educación que se nos dio a muchos nos explicó que la vida era lineal, que tenía que seguir ciertos parámetros. La educación básica, la educación media, la entrada a la universidad, tener que elegir una carrera, ¿ah? Porque el resto estaba haciendo exactamente lo mismo y luego básicamente emplearse y pasar, ¿no es cierto?, de ser una persona sin experiencia a tener mucha experiencia, después de eso alcanzar longevidad, llegar a un tope, llegar, ¿no es cierto?, a sobre los 50, 60 años en el fondo, jubilarse y luego aprovechar los frutos de lo que se luchó en ese tiempo. Y muchas personas que están ya pasadas, ¿ya?, la tercera edad, se sienten hoy en día de que no tienen estas capacidades. Dicen, bueno, mi expectativa de vida comparada con años anteriores aumentó. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo mucho tiempo, pero ¿tengo tiempo para qué? ¿Para mirar los árboles? O sea, mis manos son útiles, tengo una cabeza que todavía funciona, quiero hacer cosas. Y uno podrá dudar y decir, bueno, es que es lo que nos tocó. Pero es bastante simplista decir esto es lo que me toca a mí, cuando la función tuya o mía era desarrollar y crear algo que marcara una diferencia. Así tenemos varios creadores que se juntan con otros que co-crean, son co-creadores de una realidad. Uno puede pensar de que las cosas están predestinadas, otros pueden confiar en las matemáticas, en la física cuántica para definir distintos temas. Pero pensemos las chances de que estemos acá, son bastante escasas. Primero, que se haya creado un planeta como la Tierra dentro de un sistema solar y que esa Tierra hubiera estado a la distancia justa de la estrella más cercana en torno a la cual orbita, el Sol. Justo, ni más ni menos. No somos Marte, no somos Mercurio, no somos Venus. Tenemos la temperatura adecuada.
con la cantidad de humedad adecuada, con un satélite, que es la Luna, que está justo a la distancia adecuada para que no tuviéramos ningún tipo de percance o tormentas de marea, porque si estuviera más cerca quizás tendríamos maremotos del tamaño de olas de por lo menos de 100 o más metros en el fondo, que hubieran arrasado con todos nosotros, pero no, la Luna está justo a la distancia adecuada. Tenemos suficiente iluminación, salimos en el día, está el sol, viene la noche para calmar las temperaturas. Hay planetas que saben que no giran, no tienen un ciclo de día y noche, sino que es un día eterno. Imagínense qué pasaría si tuviéramos un día eterno que durara las 24 horas. Nos estaríamos rostizando todo el día, posiblemente, a no ser que estuviéramos con las nubes tapándonos en el fondo, pero aún así las radiaciones, ¿eh? Estamos ya a más de 24 horas de que tuvimos una tormenta solar bastante importante que está afectando algunas, ¿no es cierto?, las telecomunicaciones, campos energéticos, campos magnéticos que están, ¿no es cierto?, en interacción con eso. Y justo estamos nosotros como parte de ese planeta, este planeta Tierra, que está hecho justo a la medida de nosotros. Nosotros nacimos como seres humanos y somos los seres más delicados que existen. Si ustedes se dan cuenta, un niño, un bebé, una guagua, puede estar, no sé, 9 meses, ¿ya?, de embarazo para después salir. No sabemos caminar, nos tienen que enseñar a caminar. Estamos completamente a merced del medio ambiente. Eso no pasa, por ejemplo, con otros mamíferos que nacen caminando, que ya al poco rato tienen que empezar a alimentarse, tienen que empezar a estar, obviamente, apapachados y, ¿no es cierto?, llevados y guiados por los adultos. Pero en nuestro caso es demasiado tiempo. Y entramos en esta educación básica que nos dice: ustedes tienen que pensar así, así, nos dan lecciones de castellano, matemáticas, biología, llámense ciencias naturales al principio. Y se nos cría justamente sabiendo que somos delicados para algo que es sumamente importante, algo que significa que es co-crear. Entonces, es tan así, yo creo que tenemos demasiada suerte de estar acá, demasiada suerte. Y hay personas que, y lo conversaba la otra vez con una invitada muy interesante, Victoria Campos, me decía de que la gente pasa quejándose de todo, de que las cosas no les resultan, de que las cosas no salen tan bien. Y volviendo y haciendo un poco el link con lo que estaba viendo en esta charla, había gente que estaba súper angustiada porque una oportunidad laboral no les resultó, o porque la negociación que tenían que hacer no era la adecuada. Mucha angustia. Y vivimos en una realidad donde hoy día más que nunca vemos a las personas que andan apuradas para todo y con problemas financieros, problemas de familia, problemas sociales, problemas políticos, y la cantidad de recursos en el planeta se está haciendo limitada. Y se ha sacado todo esto del cambio climático. Al principio era el tema de la capa de ozono, ¿se acuerdan? Hace unos años atrás eso quedó en el olvido, y hoy en día ya supuestamente está solucionado. Y seguimos adelante con todo esto, y la gente anda apurada. Y obviamente no estoy aquí haciendo una queja. Ustedes saben de que no soy una persona que me concentro en quejar, sino que quería dar quizás un consejo, más bien una sugerencia. Pero antes de eso, siguiendo con este tema, ven a la gente que está apurada. Y estamos en un clima bastante aspiracional, en que la gente está, o las personas, nos hemos criado bajo una especie de base muy materialista. Y eso no pasa en Chile o en Latinoamérica, pasa en todo el mundo. Nos estamos concentrando en el materialismo, que no es malo cuando hablamos de una prosperidad, pero sí en el sentido de que todos quieren lo mismo, y si alguien tiene algo mejor que tú, la ambición llega y obviamente quieres exactamente lo mismo. Entonces
Alguien está, ¿no es cierto?, compitiendo por tener la mejor casa, por tener el mejor jardín, el mejor quincho para hacer asado, compartir y invitar a los amigos y mostrarles cuán importante es el quincho, ¿no es cierto?, o el espacio que tiene para compartir. El mejor auto, ¿no es cierto?, el auto deportivo, el auto lujoso, el auto de colección, para poder llamar la atención o sentirse que es algo que realmente comparte. Yo no critico a la gente que le gustan los autos de colección, hay gente que genuinamente le encantan los autos, ¿ya? Pero nuevamente llegamos a este tema de las cosas, ¿m? Y luchamos por las cosas, trabajamos por las cosas. Cosas que han sido creadas por otros, que han sido invento de otras personas, patente de idea de otra persona. Y avanzamos en esto tratando de buscar trabajo primero para mantener las cuentas. Tenemos luz, agua, gas, todas las cosas que nos rodean, comida, supermercado. Tenemos una cadena de distribución que nos permite que tengamos a la mano, ¿no es cierto? Queremos todos los productos que queramos. Queremos carne, la tenemos, es cosa de ir a la esquina y hay alguien que está vendiendo carne. Si no es un almacén de la esquina, va a ser, ¿no es cierto?, un supermercado. Tenemos toda esta capacidad de poder tener las cosas casi en la mano, la información en la mano. Y sin embargo, nos seguimos quejando de querer más. No solamente más cosas, sino más plata, más dinero, más sueldo para gastar. Y los sueldos han ido subiendo y junto con ellos subió la inflación. Ya lo mencioné en otras circunstancias. Pero ves a la gente alrededor tuyo que anda apurada. Y ya no es un espacio en donde las personas estén tranquilas, que digan hola, ¿qué tal? Que la gente salude, que la gente sea empática. Me ha pasado con personas que de repente tú le dices hola, hasta en un WhatsApp, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y uno piensa, bueno, bien. Ah, sí, es que estoy apurado. Es que tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas. No se detienen a pensar, a mirar lo que tienen alrededor y la suerte que tienen de estar y de ser parte de ese alrededor. O sea, ¿qué pasaría si las temperaturas fueran extremas? Sobre 60 grados nos rostizamos. ¿Qué pasaría si no estuviéramos a la distancia adecuada del sol? ¿Qué pasaría? Habría muchos qué pasaría. Pero no observamos eso. Porque simplemente estamos apurados en cosas que son realmente pequeñas. Y lo principal es que esa relevancia que uno suele tener o pensar que tiene en todo esto es nula. Prácticamente nula. A no ser que tenga esa capacidad de crear, de hacer cosas, de crear su trabajo. Más que buscarlo, crearlo. Más que, ¿no es cierto?, citar frases de otra persona, crearlas. Más que escuchar música, hacer música. Más que replantear o, ¿no es cierto?, reciclar teorías de otras personas, crear nuevas teorías. ¿No creen ustedes que igual es importante tener esa capacidad de crear? Porque creando finalmente, uno siente muchísima más satisfacción. Y uno de repente tiene miedo, dice, bueno, ¿qué va a opinar la otra persona? ¿Qué va a opinar la gente de lo que yo creo? Pero sinceramente fue lo mismo a lo cual los distintos creadores, físicos, matemáticos, músicos, se enfrentaron alguna vez a la opinión del resto. Y es re fácil opinar sobre la creación de alguien. Pero lo importante aquí, en todo esto de la creación, tiene que ver con el aprendizaje. Esto me recuerda a esa vieja frase antigua, muy sabia, que dice que a veces ganas y a veces aprendes. Fíjate, no es a veces ganas y a veces pierdes, a veces ganas y a veces aprendes. Quiere decir que el fracaso en sí mismo no es una cosa que exista, sino que todo es un aprendizaje. Entonces, nuevamente, ves a esas personas que están corriendo alrededor tuyo, estresadas, tristes, que no sonríen, que no dicen hola, ¿cómo estás?, que no se preocupan de mirar al otro.
que miran las noticias del día y están pensando de que todo está mal y que todo está, ¿no es cierto?, descontrolado. La gente que habla sobre la política y cuenta con los políticos para que hagan las cosas. Pero hemos dejado de crear en ese momento. Hemos dejado de ser dioses. Hemos disminuido o restringido nuestra capacidad de ser dioses. Y nuevamente, no quiero ser una persona tan peyorativa ni pensar de una manera arrogante, sino que lo que trato de decir es que todos tenemos esa capacidad de crear. Y no podemos nublarla frente a lo que los demás nos digan o establezcan como limitaciones. Así ves gente corriendo por la calle y ves autos a toda velocidad por las carreteras. Ves gente contestando un WhatsApp apurada. Ves personas que se tapan los ojos o que básicamente están así, concentrados, tratando de escapar de algo, con apuro, con desesperación. Y esa desesperación los lleva a tomar decisiones que son malas. Y una de las preguntas que más se repite en ese momento es: ¿por qué a mí? ¿Por qué tenía que pasarme a mí esto? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué nos tiene que pasar esto a mí? Lo que sea que nos pasó. Y generalmente viene con cosas malas. Y también pasa que hay días en que todas las cosas malas nos caen encima, básicamente en un conjunto. No es una cosa mala, puede pasar que te caen muchas cosas malas, así que todo sale mal. Y uno frente a eso se desespera y elige sufrir, elige llorar. Y viene esa declaración: estoy triste, estoy abandonado, estoy desesperado, nadie me entiende. O que el universo planificó mal, o que Dios no me quiere. Y olvidamos en ese momento nuestra capacidad de ser dioses, de entender justamente de que somos creadores y co-creadores. A ver, cuando hablamos de religiones, hoy día diría que soy una persona que respeta mucho las religiones. No diría que estoy en contra de una o en contra de otra. Si por ejemplo yo nací católico, o me crié como católico, fue por el hecho de que justo igual que así nací en el planeta Tierra, nací en Chile, nací en Santiago, en un país que fue colonizado, y luego se hizo todo un proceso para establecer el catolicismo, y gracias a ello mis padres fueron católicos y mis antecesores fueron católicos, por lo tanto yo también tenía que ser católico. Y si hubiera nacido, por ejemplo, en un país del Medio Oriente, probablemente hubiera nacido musulmán. Ahora la pregunta: ¿es mejor el Oscar que hubiera nacido en Chile católico a el Oscar que hubiera nacido, ¿no es cierto?, en un país musulmán y hubiera manifestado, ¿no es cierto?, una religión completamente distinta? ¿Y qué hubiese pasado si hubiera nacido en la India? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un budista? ¿O un monje taoísta? ¿Hay mucha diferencia en eso? ¿Es uno mejor que el otro? Y de alguna manera uno siente, leyendo la historia, de que todo esto de las religiones ha sido para nublar la mente del real significado de la vida que tenemos. Y quizás me aventuro a decirlo: ¿cuál es el sentido de la vida? Crear. Ese es el sentido de la vida. Y no hay otro, porque fuimos hechos para crear en un ambiente adecuado para crear. Y sin embargo se nos dio algún tipo de creencia limitante, porque justamente la religión se basa en fe, se basa en creencias para limitarnos. Si el catolicismo pasó a ser la religión dominante, se debe uno a la evangelización, pero también recuerdan de que hubo un periodo, ¿no es cierto?, de la Santa Inquisición, ¿ya?,
Hubieron cruzadas donde se mató gente y se la obligó a pasarse o a convertirse al catolicismo, y por eso se transformó en una religión tan popular. No la estoy criticando. Lo que sí estoy criticando es el proceso, pero pudo haber sido una evangelización mucho más quizás conversada, más civilizada. Pero no existían esos medios, históricamente hablando, hace mucho, mucho tiempo atrás. Por eso, justamente, esas creencias limitantes, nos criamos con ellas, nacemos con ellas, seguimos con ellas, y nos hacen finalmente dejar todo a la mano de Dios. No estoy negando la existencia de un Dios, o un arquetipo uno, o una energía superior. No estoy haciendo eso, sino que lo que trato de decir es que finalmente esa energía superior se nos transmitió a nosotros. Es una energía creadora, ¿ya? Y diría que el mayor pecado, si existe la palabra pecado, es no haber usado esa energía superior para crear. Justamente, esa energía superior está establecida para que nosotros creemos en nombre de ella. De ahí que se dijo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o de la energía, o de lo que sea. No hay una comprobación técnica, ¿no es cierto?, tan probada. Uno puede leer distintos físicos, matemáticos, ¿ya?, para llegar a una conclusión de la existencia de Dios, o basarse en las teorías de Einstein para entender, ¿no es cierto?, por qué existen los agujeros negros, pero no voy a ese punto, sino que es simplemente convencerse de que las cosas que tú vives están siendo creadas por ti. La tristeza que tú sientes está siendo creada por ti porque tú eliges estar triste. Y la alegría o el amor que tú quieres manifestar está siendo creado por ti a través de dar ese amor a las personas que te rodean. Y los digo con conocimiento de causa, no hay nada más satisfactorio que poder dar a las personas, de poder entregar algo a las personas, sin esperar nada a cambio. Y eso cuesta mucho en un mundo que nuevamente es sumamente ambicioso, donde te llegan cuentas que pagar, donde te llegan cosas que tienes que hacer, obligaciones, responsabilidades, ¿no es cierto? Tienes hijos, tienes que levantarte temprano. No hay tiempo de meditar, de detenerse, de descansar. Es importante reconocer que está la capacidad nuestra de crearlo. Ahora, llegando al tema de cómo, y lo aplico justamente a esta charla, a esta clase maestra que di sobre empleabilidad, en la cual se conversaba un poco sobre temas más bien procedimentales, de cómo hacer una entrevista laboral correctamente, de cómo superar el miedo en una entrevista laboral, que obviamente tiene enunciados, tiene características muy novedosas, y depende de cada empresa, pero en el fondo tú no estás creando, sino que te estás adaptando a una empresa, a un negocio, para poder trabajar ahí. Y va a pasar muchas veces de que no vas a ser seleccionado o seleccionada simplemente porque no calificas, porque no hay un fit. Y la pregunta que algunos me hicieron, bueno, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Qué alternativa tengo? ¿No me están contratando? ¿No me están tomando en cuenta? La alternativa a eso es creer en tu capacidad de crear. Y uno se puede crear su propio trabajo. No por nada. Tenemos al jardinero que está cortando el pasto en este momento. Puede ser un día sábado, puede ser un día domingo, pero está haciendo dinero. Está creando riqueza. Riqueza para sí mismo, para su familia. A la persona que está vendiendo sándwich, por ejemplo, se está moviendo, está creando, se le ocurrió hacer, ¿no es cierto?, un carrito para vender. Y uno critica y dice, bueno, hay gente que vende de manera ambulante. Yo estoy de acuerdo, hay gente que debería tener, ¿no es cierto?, una patente comercial para poder comercializar sus cosas, ¿ya? La cosa es que todo sea justo. Y que paguemos impuestos, ¿no es cierto?, supuestamente para mejorar, ¿no es cierto?, el país, los recursos que tiene quizá el Estado, en tanto obviamente sean ocupados de una manera razonable y no abusiva, como lo hemos visto últimamente, en que la gente parece contratar a sus amigotes más cercanos sin agregar ningún valor.
Eso no es crear trabajo, simplemente es, ¿no es cierto?, utilizar fondos. ¿Ya? Es como Robin Hood que toma, ¿no es cierto?, los recursos de otra persona para dárselos, ¿no es cierto?, a su amigote. Un poco eso. Pero lo que voy es que uno puede crear un negocio o puede crear una solución, puede crear valor, puede hacer marketing de ese valor, dar a conocer a las personas la necesidad de dar ese valor, de crear un nicho o elegir un nicho específico para vender ese valor. Cobrar por ello, ¿por qué no? Hay un intercambio, hay una transacción. Luego entregar ese valor, ¿m? En las condiciones que fueron prometidas. ¿Para qué? Para, ¿no es cierto?, pagar los costos, llegar a un punto de equilibrio, quizás eso pasa al principio, y obtener una rentabilidad. ¿Qué tiene de malo eso? La verdad es que nada. Yo creo que al contrario, estamos creando soluciones, estamos siendo creadores de cosas. Así el músico que crea su propia composición. Así la persona que tiene algo, ¿no es cierto?, que dar a las personas. Y lo que cobra es su tiempo. ¿Tiempo para qué? Para sobrevivir, para, ¿no es cierto?, pagar sus cuentas. Todos estamos sujetos a una realidad. Pero dentro de esa realidad, que se nos trata de establecer como una limitación imposible de pasar, justamente está la capacidad de proponernos, ¿ya?, anticiparnos a que las cosas van a ser distintas en tanto nosotros seamos capaces de crear esa realidad. Eso es lo que quiero ir. Entonces, la sugerencia es, frente a todas las circunstancias que son duras, que contrastan con lo que tú querías, que te obligan a sentirte triste o limitada y no te permiten avanzar, frente a todo ese apuro, ese correr, que no te lleva a mucho, sino que una desesperación constante, un dolor de guata constante. Trata de detenerte y más que pensar que uno es un corredor, un auto de carreras, un atleta, ¿no es cierto?, en una posta, piensa que eres más bien una especie de barco, un bote, un yate que está tranquilo navegando en un mar que es sumamente extenso. Y a lo lejos de ese mar puedes ver que hay tormentas. Y por otro lado vas a ver que hay cielos que están muy calmados, donde el sol resplandece. Pero entender esto como una navegación en que navegas por distintos tipos de escenarios y más que tú correr, navegues por esos escenarios. Voy a dar un ejemplo. Es como cuando alguien tiene una deuda y debe una cuenta. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? El sistema está hecho para que te llamen por teléfono. Te pueden llamar 5 veces al día preguntándote por una cuenta que no has pagado. ¿Cuándo la va a pagar? ¿Y cuándo usted se compromete a pagarla? Etcétera, etcétera. Puede ser una obligación de una casa comercial, como la que estoy mencionando. Y le pueden decir a uno, mira, es que si no paga, básicamente esto va a ganar intereses. Y si no paga, no, tal cosa, o lo vamos a llevar a DICOM, o tal vez cualquier cosa que pueda suceder. Y uno tiende a desesperarse, a correr y decir, ya, ¿sabes qué? Necesito cubrir esto, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que apurarme. Y empieza a llamar a uno, a alguna persona que pueda poner, ¿no es cierto?, la plata, el dinero, todo eso. Y piensa que la vida se le desordena, que la vida, ¿no es cierto?, va por un chorro. Pero eso es lo que nos quieren hacer pensar, para apurarnos. Sugiero que en ese momento piensen que son un bote, que son un barco, que son un yate, y naveguen. Si usted no paga, lo vamos a llevar ahí con... Muy bien. ¿Cuándo puede pagar? Voy a pagar cuando pueda pagar. Estoy buscando la manera de hacerlo. La pregunta es, ¿estás siendo un delincuente? No, en absoluto. Estás dando la cara. Estás diciendo lo que pasa. ¿Y por qué no puedes pagar? Porque tengo problemas financieros. Muy bien. Pero es que, señores, la cosa es que, bueno, yo no puedo crear plata mágicamente así porque simplemente usted dice que tengo que pagar hoy día.
Suena mucho a estos cobros que hacen las personas que están metidos con droga, ¿no es cierto? Si no pagas, básicamente voy a ir a tu casa y te voy a matar, te voy a cuchillar y te voy a cortar la cabeza. ¿Mm? Es un poco lo mismo, pero legalmente avalado, obviamente. O quizás no, existe una norma del consumidor que también limita la cantidad de veces que te pueden contactar por teléfono. Pero más que tú apurarte y salir corriendo, ¿m? Es tener la capacidad de navegar, de sentir que esto va más lento, de que hay posibilidades de crear y sentarte a tomar el tiempo para pensar esas cosas y empezar a crear, ¿m? Posibilidades, no apurarlas. Justamente por apurarlas y en casos como estos se producen las estafas. Han visto que de repente llaman, ¿ah? Papá, me tienen, ¿no es cierto?, secuestrada. Mi hija puede estar al lado mío. ¿Mm? Y yo me doy cuenta rápidamente. A cualquiera lo han llamado, ¿no es cierto?, para hacer una estafa telefónica. Puede pasar. Pero justamente hay que tomarse las cosas con un poco más de tranquilidad, más visión. ¿Mm? Y sentir que aquí la realidad la estás creando tú, no que el resto la está creando por ti. Mira, lo que vas a vivir, lo que vas a sentir, es tu creación, no es la de nadie más. Y ahí justamente al detenerte, puedes detectar una estafa y no apurarte, no salir corriendo a dejar, ¿no es cierto?, plata a una persona que no conoces o hacer un depósito, una transacción a una cuenta de un desconocido. A eso voy con todo esto. Entonces, la verdad es que cada vez más estoy convencido, salvo que alguien me pruebe lo contrario, en base a nuestra locación en el universo específica, a nuestra temperatura, a nuestras condiciones de día, la existencia del oxígeno, a todas las comodidades que han ido aumentando, a la cadena de valor que existe, ¿no es cierto?, en todas las cosas que tenemos a la mano. Que lo que se buscaba, lo que se planificó para nosotros era que fuésemos creadores, dioses. Nada más que eso. Así que eso, amigos míos, espero que este contenido les traiga valor y les guste. Si encuentran esto de utilidad, me encantaría que puedan poner un like y obviamente los que puedan se suscriban. La próxima semana voy a estar entrevistando a una persona muy interesante, así que volveré con las entrevistas que la estoy haciendo semana de por medio. Y por supuesto, los que quieran algún tipo de coaching conmigo servicio se pueden meter a www.empodera.cl. También están mis libros a disposición de ustedes en Amazon para que los puedan ver. Así que eso, y no se olviden de que la victoria se gana todos los días y es la victoria sobre ustedes mismos para obtener la excelencia, que eso es lo que se busca finalmente como propósito. Que tengan un excelente día, nos vemos pronto. Chao, chao.